Gracias. Ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora en esta parte es que, mira, primero tengo una slide sobre introducción a la ciencia de datos, ya, pero aquí es medio redundante con lo que dijo Claudio en la primera parte. Entonces voy a ir avanzando, pero me interesa la parte final, ya que hable un poco sobre los procesos y ahí es donde quiero enganchar con la siguiente presentación, que trata sobre el taller de aquí, lo que hay que hacer. Ya. Entonces son estas dos y entonces en una hora, desde ahora ya. ¿Ya? Bien. Ahí, bien. Entonces esto es una presentación que pido parte con los datos, que es como lo mismo que hablaba Claudio. Entonces, ¿qué son los datos? La diferencia entre el mundo real y el mundo digital, de hecho, era como bien lo mismo. ¿Ya? Los distintos volúmenes de datos, megabytes, gigabytes, terabytes, creo que hasta lo mencionó igual Claudio, así que no quiero mencionar. Y que estábamos en una gran cantidad de datos, y no solo en volumen, sino que también en complejidad. ¿Ya? Y no sé si han visto todas las veces, estos típicos que hablan, los que han tenido algún encuentro con presentaciones más comerciales, diría yo, cuando hablan de las 3 B, las B cortas, volumen, velocidad y variabilidad, y que, claro, pero no solo eso, sino que, claro, la complejidad y la semántica de los datos y las relaciones y todo eso. ¿Ya? Eh, bueno, y aquí hago algo que tiene que ver con lo que dice Claudia también, que el cuarto paradigma se refiere a cómo esta ciencia ayudada por el computador, de hacer ciencia. Te lo dejo como el dato, no quiero detenerme ahí. Ya. Ya, esto es un slide que es muy de IBM. Ya es, a ver, aquí, no, muy de IBM, que habla de las 3 B, las 4 B cortas en realidad, del Big Data en realidad. Por aquí, ahí les voy a comentar un poquito del Big Data. Tengo un slide en que hablamos de eso. Pero más que nada esto es el contexto, ¿cierto? Los datos que son muy importantes, el gran volumen de datos y aquí hay un comentario sobre la diferencia entre matemáticas y ciencia. Muy rápido en esta parte. Pero esto más que nada es ciencia, de hablar sobre qué es lo que es ciencia, ¿cierto? Y ciencia es una forma de entender el mundo, de estudiar y entender la realidad. Ya es distinto a las matemáticas, ¿cierto? Las matemáticas es algo abstracto, ideal, es un mundo que no está ligado al mundo real. Las matemáticas es un mundo en sí mismo tiene sus propias verdades y es otra cosa, ¿cierto? Y la ciencia usa las matemáticas, pero para entender la realidad. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, un comentario. Aquí yo creo que igual es interesante en estos conceptos de matemáticas versus ciencia. ¿Ya? En las matemáticas uno tiene verdades absolutas, los teoremas. ¿Cierto? Los teoremas, el uno muy cuadrado y famoso, o sea, uno muy, digo, muy conocido y famoso, ¿cierto? A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, ¿cierto? ¿Cuándo se cumple que el triángulo rectángulo? Esto lo han escuchado del colegio, ¿cierto? Se cumple este teorema. De ahí es un teorema, es una verdad absoluta, se cumple aquí y se cumple en otro planeta, ¿cierto? Y en otra galaxia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está ligado al mundo, sino que es una idea y hasta los extraterrestres que lleguen acá van a conocer el teorema de Pitágoras, ¿ya? En triángulos de esta forma. ¿Ya? ¿Se entiende? Y eso es lo que habla de que este teorema tiene que ver con trascendencia del ser humano. ¿Ya? Eh, y se hace mucha distinción entre lo que son las conjeturas y los teoremas son verdades y las verdades se van apoyando entre sí para crear otras verdades. Y lo que no ha sido totalmente probado se le llama conjetura y están en otro rango. ¿Ya? Ya, esas son las matemáticas. Ya, la ciencia es claramente falible, ¿cierto? Ustedes me creen que las matemáticas son falibles, pero en la medida de que los matemáticos cometen errores en sus demostraciones y de repente no se dan cuenta hasta que alguien se da cuenta y ok, nos dimos cuenta, pero idealmente, cuando que se van dando cuenta de todos sus errores, las demostraciones son correctas, son verdades irrefutables. ¿Entendés? Y la única forma de refutar un teorema es ir a la base a que no se cumplen los antecedentes previos, digamos, lo que uno asume como correcto.
En la ciencia, y todo eso para hablarles de la ciencia, ¿cierto? La ciencia es falible. Y es falible porque es humana, ¿cierto? Un humano intentando conocer el mundo real. ¿Ya? Y en eso uno comete errores y muchas veces se ha equivocado en la ciencia diciendo que pasa esto y después no pasa. ¿Ya? Ya, o se nos cuenta que, de hecho, aquí un caso muy evidente, algo que se llama el efecto del cisne negro, a propósito de esto. El cisne negro hace referencia a, como un ejemplo, de, de que se creía que todos los cisnes eran blancos en Europa, y era como una verdad. Todos los cisnes son blancos, y tienen que ser blancos. Hasta que, y uno puede hacer toda una teoría de por qué los cisnes son todos blancos en Europa, y los europeos pensaban que eran todos los cisnes blancos, y hasta que aparece un cisne negro. Claro, y no era en Europa, era en Australia. Y con eso se les cayó toda la teoría y todo lo que pensaban y todas las justificaciones que pudieran tener. Con eso se dan cuenta que en realidad no era verdad lo que estaban pensando. Ya, y un cisne negro es, se le llama el efecto del cisne negro. A ver, déjenme buscar para ver si me creen. El cisne negro. Que no es la película, sino que esa es la teoría del cisne negro. ¿Ya? Entonces lo que se habla es que la ciencia comete errores cada cierto tiempo y son errores que nadie se había dado cuenta hasta que de repente aparece el caso y chuta. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer la ciencia? Acomodarse a eso y darse cuenta que bueno, cometieron un error. ¿Ya? Pero yo creo que ha sucedido varias veces y acá hay como hasta hay casos donde ha sucedido. ¿Ya? Ya, aquí, ¿por qué les comento esto? Porque eso es la ciencia. En la ciencia ocurren errores. ¿Ya? Y es guiada por el mundo, o sea, guiada por el humano para conocer el mundo. ¿Ya? Y para conocer el mundo uno hace experimentos y las evidencias son estos experimentos que uno va haciendo. ¿Ya? Cierto que la ciencia, lo he escuchado mucho, que la ciencia como religión, y hay que tener ojo ahí con eso, porque la ciencia, su verdad, en la religión la verdad es una absoluta, ¿cierto? Dios es algo, ¿ya? Y tiene sus verdades trascendentes. La religión intenta ser trascendente al ser humano. En cambio, la ciencia es muy ligada al ser humano y sus verdades son falibles. Eh, ojo con la ciencia como religión. ¿Ya? Totalmente, por favor. A ver si es que alguien me conversa, si están de acuerdo, ¿no? Estoy siendo polémico, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Bueno, Así nomás es. sí, ya, ok. Bueno, eh, esto lo llevo, ¿por qué hablo de la ciencia? Porque hay que llevar la ciencia tradicional y una ciencia actual, lo pongo entre comillas, ¿ya? Porque la ciencia tradicional, refiriéndose a la ciencia con datos, con computación o sin computación, digamos, ¿ya? En la ciencia tradicional, eh, los científicos usan instrumentos, digamos, por ejemplo, uno quiere saber qué cosas influyen en el crecimiento o sea, de las papas, ¿ya? O de los tomates, ¿ya? Y uno puede hacer experimentos, ¿cierto? Y el clásico sí, ver si es que le he hecho algo y a ver si es que crecen los tomates más grandes o no. ¿Ya? Y entonces uno va haciendo experimentos, y cierto, y la forma de hacer experimentos es que uno hace experimentos si uno quiere ver esto, hace experimentos en un predio, le pone cierto componente, no sé, azufre, y voy en otro predio, no le pongo azufre y veo si es que el azufre hace alguna diferencia o no. ¿Ya? ¿Cierto? Caso, ejemplo clásico. ¿Ya? Entonces uno va midiendo cómo va creciendo la planta, y eso se refiere a que uno usa instrumentos para medir el mundo. Tiene que ir midiendo, ya sea medir o la temperatura del suelo, qué sé yo. Luego, esos datos de cómo creció la planta, uno va recopilándolos y luego uno busca eso, propone modelos que después que uno ve, me parece que el crecimiento de la planta depende de ciertos factores, la humedad y la altura, la lluvia y el azufre en cierta forma, ya que no, que nos interesa medir. ¿Ya? Y uno propone modelos y después uno busca evidencia en el mundo real para eso, que es mi experimento y ver otros experimentos más, a ver si que se cumple mi modelo. ¿Ya? Y ahí es donde viene, usualmente, vean, para poder hacer esto que era como ciencia clásica, siempre está ligado a pocos datos. ¿Por qué me refiero a pocos datos? Porque los datos son los datos de los árboles que estoy midiendo. Y si yo los mido yo o ciertas personas, eso claramente es escala humana. ¿Entendés?
¿cierto? Porque son los experimentos que puedo medir, no puedo hacer árboles que caben en ciertos predios, ¿ya? Una cierta cantidad de árboles, ¿ya? Y a partir de pocos datos tengo que hacer una inferencia a muchos, a una inferencia general. Y por eso hay mucho apoyo en estadística, ¿ya? Ya, me refiero a esto porque con la ciencia actual, con los datos, ¿qué pasaría si en vez de, si tuviéramos, cómo sería la ciencia si es que ya no tenemos que hacer experimentos a escala humana, sino que ahora tenemos todas las plantas de tomate del mundo? Y cómo crecen todas las plantas de tomate de todo el mundo. Está todo digitalizado. Ya, la ciencia cambia. ¿Ya? Y eso en realidad es otro enfoque. ¿Ya? Y eso es lo que va pasando. Y de hecho es tan distinto el enfoque. Bueno, bueno, primero los científicos obtienen los datos del mundo, usualmente, y estos se van ligados a los, esto lo hablaba Claudio, a los sensores, ¿cierto? Sensores. Luego los científicos analizan los datos y proponen modelos, pero para analizar datos, los datos ya no son a escala de que los puedo leer y pensar, ¿ya? Y mirar. Necesariamente uno tiene que usar software, ¿ya? Y entonces eso ya cambia porque ahora la herramienta no es la matemática normal, sino que tiene que ser un software y programar. Uno va haciendo algoritmos para procesar este volumen de datos, ¿ya? Y eso es lo que es ahí. Y luego, la evidencia se busca en los datos, porque como si tengo todos los datos, ¿ya? Eh, voy buscando patrones en un conjunto y voy viendo si es que generaliza a los otros. Entonces es curioso que el cambio ahora es que cuando uno hace sensores, uno digitaliza el mundo, entre comillas, y luego empieza a hacer ciencia en ese mundo digitalizado, ¿ya? Y más aún, hasta este momento, con lo que le he comentado, esto, la ciencia actual se podría llamar como ciencia apoyada por el computador o apoyada por los datos. ¿Por qué se le llama ciencia de los datos? ¿Por qué no es ciencia, no es ciencia apoyada, sino que ciencia aparece un término nuevo? ¿Ya? Que eso es lo que se llama el cuarto paradigma que mencionaba antes. Y se refiere a que cuando hay datos, empiezan a aparecer cosas que antes no habían. Y lo mencionó Claudio, lo escuché. ¿Cierto? Cuando uno empieza a ver las relaciones entre las personas, por ejemplo, el término ciencia de datos aparece muy guiado de las redes sociales. De hecho, los primeros trabajos que mencionaban esto, oiga, aquí hay algo nuevo, eran de Facebook. ¿Ya? Me acuerdo claramente, el año 2005, 2006. ¿Ya? Y cuando las redes empiezan a darse cuenta que ellos están capturando la información de las relaciones entre las personas. ¿Ya? Y empiezan pero eso, claro, antes se podía hacer, pero era imposible, digamos, si uno no digitaliza, uno podía antes en la ciencia tradicional empezar a ver, yo soy amigo de quién y él es amigo de quién, y empezar a ver cómo nos comunicamos. Pero que en realidad estaba difícil hacer ciencia, en cambio, cuando ahora está todo digitalizado y esa comunicación está digitalizada, ahora es un mundo nuevo, ¿ya? Y un mundo que no existía o que si existía no era posible acceder a él, que es el mundo de los datos, que es este mundo digital y que al digitalizar no es solamente ver los árboles como bits, sino que empezar a ver las comunicaciones entre las cosas, entre los entes que hay ahí. ¿Ya? Y aquí aparece algo que no había. ¿Ya? Y ahí es donde empieza a aparecer y estamos haciendo ciencia, pero esto no es la ciencia tradicional, apoyada por computador, porque la ciencia tradicional era imposible hacerla sobre esto. ¿Ya? Aparece un nuevo mundo y por eso viene el término ciencia de datos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna comentario? ¿No? ¿Sí? ¿Me creen? Ya, ok. Pueden no creerme. Sí, discutir, no hay problema. Ya. Bien, ya. Entonces aquí me hace, trato de mencionar este mundo de la ciencia de los datos. ¿Ya? Y aquí tratando de ser un poco más, aquí hay unos diagramas de Venn, que esto es bien antiguo ya. ¿Ya? Pero quiero que vean, eh, en la ciencia de datos comúnmente se explica como que es la unión de tres cosas, combinar tres cosas. Ya, uno, acá abajo, digamos, matemática estadística, para hacer los modelos, modelamiento, ¿ya? O modelamiento, podríamos poner aquí, modelamiento, ¿ya? ¿Ya? Digamos la ciencia tradicional, podríamos tratar de decirlo, de alguna forma, ¿ya? O la teoría de la ciencia, ¿ya?
Lo otro es este hacking skills que dice acá, en realidad se dice a computación, programar. Programar porque en la puerta, perdón, mi letra ahí, el programar es la puerta de entrada a la ciencia de datos, ¿cierto? Como decíamos, uno requiere, para analizar datos, uno requiere software, porque son a volúmenes que uno no puede llegar, leer y imaginarse algo. Tiene que usar software. Entonces, es necesario, que aquí dice hacking skills, no sé si es el mejor término, pero sí, programación, ¿ya? Software, ¿ya? Digamos software, entonces. ¿Ya? Y la tercera parte se refiere a conocimiento del área. Es que el científico, ok, es un científico, pero no un científico, es un científico de algo, ¿no es cierto? Ya el de las plantas será el agrónomo, ¿ya? Y que hace ciencia y es distinto al astrónomo, ¿ya? Ok, los dos científicos, los dos tienen que llevar cierta metodología y saber de modelamiento, pero es muy importante ser experto de esa área, ¿ya? Y entenderlo para poder hacer ciencia ahí, ¿cierto? Entonces lo que dice aquí es que son estas tres áreas combinadas las que forman y que cada una, por ejemplo, si es que tenemos el modelamiento y el conocimiento del área, si los dos lo combinamos, aquí dice, aquí tenemos la ciencia tradicional, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos computación, ¿ya? Y en el caso de, si es que hacemos, está acá, si es que sabemos como de ciencia, de modelamiento y sabemos programar, pero no estamos ligados a ningún área, eso aquí le llaman machine learning, ¿ya? Y cómo entender esto se refiere a que los algoritmos de machine learning de aprendizaje son algoritmos de aprendizaje genéricos, ¿ya? Generales, que no están ligados ni a la astronomía, ni a la agronomía, ni a nada, sino que son, son independientes del área de aplicación, ¿ya? Uno los tiene que aplicar, ¿ya? Pero el área, pero como que machine learning es aprendizaje en general, ¿ya? Entonces, eso, cuando uno a este machine learning uno lo aplica a un área, ahí uno hace data science, ¿ya? O la ciencia tradicional, si es que uno le pone computación, sería data science, más o menos, ¿ya? Y aquí, y esto que dice acá arriba, porque dice danger zone, se refiere a que, ojo con, si tú quieres hacer ciencia, y dice, no, yo soy agrónomo, me pongo a programar, pero no sé de ciencia, ¿verdad? No sé de modelamiento, no sé de estadística, entonces hay que tener ojo porque esto es muy peligroso. Uno puede llegar a conclusiones, es muy fácil llegar a conclusiones que no son ciertas, ¿ya? Y equivocarse, y caer en alguno de estos casos tipo sesgos de algo que mencionaron antes. Los sesgos están dando vueltas en todas partes de acá. Y de hecho, los sesgos eh, siempre existen porque el sesgo es escoger datos ya es sesgo, capturar datos ya es sesgo. Entonces uno tiene que ir luchando contra eso y para hacer eso uno tiene que ser consciente de que existen los sesgos y tratar de modelar y hacer un trabajo serio, ¿ya? Entonces le dice, no, si usted en un área y te pones a programar, bueno, por otra parte uno podría ver, esto podría ser el software tradicional, el software aplicado a una industria. Pero si uno quiere hacer ciencia, aquí le dicen, aprenda de ciencia. Ok, ¿algún comentario de esto o pregunta de esto? Ya. Me gustaría. Ah, por aquí hay otro diagrama, tengo otro, que después, de hecho, aquí lo mencionan de otra forma, es lo mismo. ¿Ya? Aquí mencionan matemática y estadística. De hecho, este pantallazo tiene como una flecha aquí. ¿Ya? Le llaman matemática, estadística, ciencia de la computación y conocimiento del área. Lo mismo que vimos recién. ¿Ya? Y aquí le llama también machine learning a la unión de computación con modelamiento, digamos. Software tradicional, le dicen acá, a saber de computación y de un área, y investigación tradicional, sí, bien parecido. Y aquí le dicen el unicornio, ¿cierto? El unicornio es un término en inglés que se refiere como a la cosa escasa que todos quisieran tener. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me pregunta? Por favor. Ah, sí, yo alguna vez he visto estos diagramas también y siempre también aparecía el deep learning como un Deep punto Learning, aparte. ya. Ya les quiero hacer un No sé si comentario de tiene Deep que Learning. ver o no. No, claro, como Deep Learning como subárea aquí de Machine Learning. Sí, eh, les quería comentar algo de Deep Learning, no entrar mucho ahí, porque Machine Learning es una idea de aprendizaje para poder
entrenar modelos. ¿Ya? Deep Learning es un tipo de Machine Learning, ¿ya? Es un tipo de Machine Learning que se encarga de hacer modelos muy grandes con muchos datos. ¿Ya? Esencialmente, igual la definición es un poco más que eso. ¿Ya? Eh, pero el problema que tiene Deep Learning para el caso de eh, ciencia de datos, y es que en el caso de Deep Learning, o sea, Machine Learning uno lo usa porque Machine Learning permite hacer un aprendizaje de máquina y eso consiste en hacer modelos predictores, ¿ya? Y uno puede mirar el modelo y entender lo que está pasando. Y uno puede hacer ciencia usando Machine Learning. Esos modelos te van, como en el modelo de crecimiento de tomates que les decía recién, el modelo clásico uno llegaba a una fórmula que puede ser lineal o no, así como alfa por la temperatura más beta por la altura, etcétera. Y claro, uno podría en un modelo de Machine Learning uno no llega a una fórmula tan cerrada como esa. Podría, pero uno no llega a unos modelos un poco más complejos, pero uno puede empezar a tratar de investigarlos y a sacar cuáles son las reglas, ¿ya? Y sacar conocimiento de ellos, ¿ya? Con Deep Learning, las redes son tan grandes que difícilmente uno puede sacar algún aprendizaje humano, digamos, de ahí, ¿ya? Entonces, me refiero a que el Deep Learning en general no está ligado tanto a ciencia de datos, se recuerda aquí la palabra ciencia, conocimiento humano, sino que está más ligado a automatización. ¿Ya? Hace que las cosas funcionen, uno no sabe por qué, pero las cosas funcionan. Y eso está más ligado a inteligencia artificial. ¿Ya? Ya. Eso es lo que quiero comentar. ¿Sí? Eh, por supuesto que entiendo que en el diplomado no sé si hablan de Deep Learning, me parece que sí, me parece que se habla de Deep Learning, pero diría que por completo, al menos en ciencia de datos, el Deep Learning no es exactamente la super herramienta, ¿no? Para hacer ciencia. Sí para hacer modelos, pero difícil para el aprendizaje humano. ¿Ya? Y el otro diagrama que aquí quería comentarles, que tiene que ver un poco con esto, con esto, de que si uno quiere hacer un emprendimiento también, hay así como emprendimientos en la industria, cuando uno quiere aplicar esto a la industria, ok, está muy bien hacer data science, pero para hacer algo industrial falta todavía, faltan otras cosas. Uno es que uno tiene que saber hacer negocios, modelos de negocio, y quién paga y quién compra y hacer algo sustentable, digamos, que tenga costos y que uno cobre algo y hacer lo que se llama el modelo de negocio. Ya, eso es otro mundo. Y además uno requiere de conocimiento eh, de computación para escalar y hacer cosas, digamos, automatizadas. Y, digamos, al menos esta parte uno tratamos de ver un poco en el otro diplomado, del diplomado de inteligencia artificial. ¿Ya? Y el área de negocio, yo diría que sucede en otra parte. En computación digamos, ese es el otro foco. Pero para un emprendimiento en la industria es necesario tener tres aspectos más. Entonces, data science es una patita dentro de un emprendimiento ¿ya? Sobre estos temas. ¿Ya? Bien. ¿Algún comentario, pregunta? Ya. Ya. Aquí, respecto a muchas áreas, algunas las menciono, ¿cierto? Ciencia de datos, ingeniería de datos. Ciencia de datos se lo acabo de mencionar que lo quiera, ¿cierto? Tratar de conocimiento, la parte de ciencia es importante. ¿Ya? En ingeniería de datos, sí, la definición es medio ambigua. Usualmente se refiere a ingeniería de datos a todo el manejo, la palabra sería como el manejo de datos, y a toda como la programación que uno tiene que hacer para cargar datos, leer datos, transformar, limpiar, y como que ingeniería de datos es como que la parte fome, y la ciencia de datos es la parte divertida. El mero es lo que yo diría que algo así apunta como la separación, pero una separación un poco artificial, porque es difícil hacer ciencia de datos sin ingeniería de datos. Para poder, ojalá fuera, tengo los datos listos, ya hago mis modelos, ya hago ciencia. Uno tiene que ir a limpiar datos y a manejar datos. Entonces, estos están bastante mezclados. ¿Ya? En algunos casos no sabría decir qué cosa es ingeniería, qué cosa es ciencia. ¿Entendés? Usualmente, eso sí, usualmente será mi ingeniería los programas para tomar datos, cargarlos a una base de datos y ver cómo ordenarlo y sacarlo de JSON, formatearlo y cargarlo a un CSV, qué sé yo. Eso sería mi ingeniería. Pero hay otras etapas que son más internet. ¿Ya?
Inteligencia artificial, se lo mencioné recién, y tiene que ver más con automatización. Automatización de decisiones principalmente. Sí, sí. ¿A qué me refiero con eso? A sistemas funcionando automáticamente. Y esas decisiones, ojalá fueran decisiones simples. Si fuera simple, sería un software tradicional. Pero son decisiones que el programa toma, entre comillas, el programa toma, porque en realidad los toma el programador en forma indirecta a través de modelos entrenados. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y, ¿ok? Machine Learning, yo creo que, bueno, Machine Learning consiste en, ay, perdón. Machine Learning se refiere a eh, esencialmente ajustar modelos a datos. ¿Ya? Se dice que es una inteligencia artificial, pero a mí no me parece correcto decir que es un tipo de inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Ya? Lo que sí es que es una machine learning consiste en en ajustar modelos a datos para poder hacer predicciones. Es una forma muy buena de hacer automatizaciones de decisiones. ¿Ya? Es una buena forma de implementar inteligencia artificial. ¿Ya? Machine learning. ¿Ya? Para hacer inteligencia artificial no es obligatorio usar machine learning. De hecho, en un principio, mucho tiempo no se usó Machine Learning, y ahora que se ha usado, funciona mucho mejor. ¿Ya? Machine Learning se puede usar para otras cosas que no sea inteligencia artificial, por supuesto, de hecho se usa para ciencia de datos. ¿Ya? Y ahí es donde a mí no me cuadra mucho cuando dicen que Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial, eh, por, porque es una forma de implementarlo. Vaya, inteligencia artificial es un objetivo, automatizar. ¿Ya? ¿Ya? Y Machine Learning es otro objetivo, ajustarse a modelos. ¿Ya? Pueden servir para automatizar, pero también pueden servir para entender. ¿Ya? ¿Ya? No sé, ¿alguien? ¿Alguna idea? ¿Comentario? ¿No? Ya. Minería de datos, creo que lo mencionó Claudio Gutiérrez. Y minería de datos tiene mucho que ver con eh, explorar. De aquí la palabra clave es explorar. Tengo datos, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Y empezar a hacer análisis exploratorios. Una técnica muy común de minería de datos es el clustering. Mira que el término de minería de datos va como medio en desuso a esta altura. Algo así como fue el término reconocimiento de patrones, ya que está como, todavía existe y se puede usar, pero como que ya no se usa mucho. Ya. Bueno, visualización de datos que van a tener un curso aquí, consiste en cómo uno puede comunicar. Claro, claro, visualizar no es llegar y mostrar, sino que uno tiene que mostrar el concepto objetivo. ¿Ya? Y entonces hay un punto y tiene que comunicar algo. ¿Ya? Es distinto, de hecho acá hay un punto interesante con respecto a los gráficos. Graficar. Visualizar datos, lo mismo que graficar, más o menos. ¿Ya? Porque cuando uno grafica, uno comúnmente hace, por ejemplo, un gráfico de barras, y grafica las estadísticas, cuántas fueron las ventas del año pasado, de este año, qué sé yo, un gráfico de línea. ¿Ya? En la visualización de datos uno tiende a, porque es distinto, porque uno dice graficar, es porque uno tiende a graficar todos los puntos. ¿Ya? Si uno grafica todas las nubes de puntos de alguna forma, uno podría ver dentro de esas nubes que las ventas del año pasado son menores que las de este año y que este año aumentaron las ventas. ¿Ya? Pero viendo como nubes de puntos, viendo los datos, cada uno de los datos, uno los puede ver como un puntito en cierto eje y uno puede ir viendo, calculando las estadísticas con los ojos. ¿Ya? Que es distinto al gráfico tradicional donde la estadística uno muestra estadísticas. ¿Ya? Ya, espero que vean esa diferencia. ¿Ya? Y eso hace que los gráficos en visualización de datos son muy distintos porque uno trata de poner todos los datos ahí. ¿Ya? Eh, claro, y de repente salen efectos que antes que no se veían cuando uno grafica solo las estadísticas. ¿Ya? Eso debería tratar el curso, ¿ya? De visualización de datos. ¿Tienes alguna duda? ¿No? Media hora. Ya. Me queda. Bases de datos, las bases de datos las conoces, ¿cierto? Son repositorios de datos
Y aquí tenía recuperación de información, algo que también que mencionó Claudio. Bases de datos ustedes lo conocen, SQL, SQL, ¿cierto? Y modelo relacional comúnmente, tablas relacionadas según algún ID. ¿Ya? Y cuando uno hace una base de datos, uno dice select, uno le pide tráeme todos los datos que cumplan cierta condición. Todas las personas de cierto departamento, que tengan cierta edad y que ganen tanto. ¿Por qué? Porque les voy a hacer un descuento en algo. Entonces uno tiene que darse todos los datos que cumplen cierta condición. ¿Ya? En recuperación de información, se podría entender que es parecido, excepto que es información, no es recuperación de datos. Uno tiene un conjunto muy grande de datos y uno quiere, por ejemplo, cuando uno busca en Google y uno quiere saber páginas sobre perros o perros siberianos, la verdad es que uno no quiere saber, dame todas las páginas que hablen sobre perros siberianos, porque son miles y no quiero saber eso. Yo quiero saber, dame la página donde hable mejor de perros siberianos y dame una. En realidad una le interesa una, como la aguja en el pajar. ¿Ya? Y eso se refiere con recuperación de información porque no es de datos, no me traigas todo. Tráeme solo unos pocos los mejores. ¿Ya? Y ahí es donde, y para eso hay un cambio, ya no es datos, sino que hay información. ¿Sí? Espero que se entienda, y eso es lo que van a ver en el curso de recuperación de información. ¿Ya? Eh, ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, Juan Manuel, una pregunta. ¿En qué ámbito quedan las bases de datos, porque se llaman así, bases de datos no relacionales? Sí, sí. Aquí mismo. Son bases de Pero eso datos. queda dentro, porque, claro, porque lo que pasa es que tú le mencionaste solo como SQL, entonces en realidad debería ser otro que es, hay otro tipo más allá de Sí, sí, sí. La la misma habitual. secuencia. Sí, sí. ¿Y por qué caen aquí mismo? Porque por el tipo de consulta, claro, tampoco se hace en SQL, pero si uno quiere Claro. traer todos los datos con cierta condición. Ujú. ¿Ya? Con condición. ¿Ya? Todos los datos que algo. ¿Ya? Es una base de datos. Una base de datos, o sea, tú le cargas datos y después dice, tráeme todo lo que y cierta condición y te tiene que traer todo. No te puede traer los últimos, no los quiere todos, porque, y claro, si quiero los últimos, yo les digo, restringe a los últimos, ¿no? ¿Ya? O limit algo, qué sé yo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, esa es la esencia de una base de datos, ¿cierto? Guardar y después pedir. ¿Qué es distinto a recuperación de información? Recuperación de información es como algo, recuperación de información, lo clásico es buscar en la web, como lo que le decía, en la web, donde uno usa toda la base de datos como toda la web, pero al consultar uno no hace consultas como una base de datos. Dame todos los sitios donde algo, no. Dame la mejor respuesta a mi pregunta. ¿Sí? Juan Carlos tiene una pregunta. Sí, estaba pensando, ingeniería de datos y bases de datos no debiesen estar así como en el mismo ítem, Se parecen porque o sea, bastante. son Sí, tal vez las que están más tomadas de la mano de todas las que están ahí, sí, creo. puede ser. Puede ser. Ingeniería de datos usualmente, claro, base de datos, claro, sí, tienes razón. Un ingeniero de datos usa mucho bases de datos. En general, bases de datos tiene harto más que ver con otras cosas que son como por sobre las bases de datos, que tienen como con limpieza. Hay una cosa que se llama curación, que es como curación, que tiene que ver como con limpieza y como imputar datos y otras tareas que ya no son de base de datos exactamente. ¿Ya? Son tareas más de manejo de datos. ¿Ya? Pero sí, Claro. ahora sí Igual que van a quedar en bases de datos o las vaya a tomar de bases de datos. Por claro, eso y uno la lo usa, menciono. claro, la ingeniería de datos usa base de datos, si lo ves para allá. Y Claro. claro, es un uso súper importante. Sí, sí. Pero ingeniería de datos, claro, un poco más que eso. ¿Sí? Ya. Transfiere Entonces, datos también. como tomar la mejor decisión, la mejor base de datos de acuerdo a tus datos y todo eso. También, claro, claro. Sí. Bien, otra Y pregunta. cuando tú hablas de recuperación de información, es prácticamente filtrado de información, más que, porque también recuperación se entiende también por restauración de información. No, sí, No está De, en ese sentido. no, de hecho el Pero sí, término sí. aquí es, sí, gracias por lo, information retrieval, es en inglés. Quizá es una mala traducción, pero el español no nos ayuda ahí. Ay, perdón, mi letra. Ya. Es retrieval, que no es recovery. Restauración. Recovery, Recovery sería el claro. otro, ya. No, recovery, perfecto. No, totalmente distinto. Sí, Nada que ver.
Y cuando tú hablas ahí de base de datos, cuando tú quieres tratar la base de datos, generalmente uno trata con SQL. Cuando no Sí, es SQL, te la tienes que transformar para que vaya por la supuesto. base de datos, las JSON, las que están con documentos y todo, te las tienes que transformar para poder llevarla a algo para poder hacer la consulta Eh, ay, o mira, las dos no. mira, usualmente claro, la definición de no SQL es bien mala porque definir algo por lo que no es es súper malo. ¿Ya? Es una mala definición. ¿Ya? Claro, entonces los no SQL sí dicen todo lo que no es SQL, pero claro, lo más común es lo que tú mencionas, la base de datos tipo JSON, que se llaman documentales. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Y claro, y son súper genéricas, y después como uno consulta en eso, hay un lenguaje de consulta, de hecho, más de un lenguaje, ¿ya? Porque hay otra base que se llama las XML, que eso también tiene su propio lenguaje de consulta. Sí, Y al final todo eso uno lo engloba ya todo esto en lo no relacional. Y de hecho hay otro lenguaje que es programar directamente. ¿Ya? Todo eso, diría que todo eso es un gran paquete de cómo traer datos. Uno quiere traer los datos de alguna forma, da lo mismo si XML, tablas como SQL o JSON, anidados, qué sé yo. Al menos para el punto de base de datos y para ciencia de datos, uno como que lo agrupa a, ¿cómo se llama? No, no sé si tiene otra alguna pregunta. ¿Era que eso en la general pregunta? cuando uno trabaja con hartos datos lo lleva a un data warehouse y la mayoría de los data warehouse son SQL. Entonces, ah, No crea. Yo diría que ¿Mm? los data warehouse, como su nombre lo indica, data warehouse, como su nombre lo indica, tiene que ser lo más grande posible porque abarca todo. Por supuesto que la base de datos relacional es lo más común, pero la base de datos de documentos esencialmente no es igual, es de guardar Ujú. documentos en general. Y uno puede también traerme todos los documentos que el título diga algo, o que contenga la palabra algo. ¿Ya? Y eso es Ya, consulta. ¿Sí? ok, Sí, yes. ya, gracias. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta, Liceo? Sí, una pregunta. Profe, sí, ¿en qué caso se aplica inteligencia artificial si no es con Machine Learning? Como un ejemplo. Todos los modelos clásicos, mira, la inteligencia artificial existe de los años 50. ¿Ya? Y la inteligencia artificial partió haciéndose, claro, se intentó al principio hacer redes neuronales, no funcionó. ¿Ya? Después los modelos más importantes, donde se obtuvo resultados muy buenos, se llama lo que se llama eh, eh, el modelo, ay, ¿cómo se llama? Modelo lógico, la IA simbólica, ese era el término técnico, simbólica. ¿Y a qué se refiere esto, la inteligencia artificial simbólica? Que es un poco lógica, ¿cierto? Dice, bueno, cuando uno dice en P implica Q, ¿cierto? Cuando se cumple esto, entonces se cumple esto, es lo mismo que eh, no veo Q, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y uno, y por la contra, sí, no, y ahí P implica Q también es lo mismo que no Q implica no P, la contra recíproca también. Esto es, me acuerdo, lógica de primer año, que uno tenía que ver esto. Ya, con todas estas cosas uno puede, si uno sabe que P implica Q y que Q implica R, entonces uno puede ir sacando deducciones. Y son deducciones formales basadas en lógica. En la inteligencia artificial de los años 80 era basado en esto, en empezar a saber si es que no sé, un profesor tenía como alumnos cierto, daba ciertos cursos, los alumnos tomaban ciertos cursos. Entonces uno podía decir, este profesor este fue profesor de este alumno. Y si este alumno tuvo otro curso, entonces, este profesor trabaja con este otro profesor y uno empieza a sacar como conclusiones dentro de esa como malla de relación. ¿Ya? Y deducciones lógicas. Ya, eso era lo que la inteligencia artificial que tuvo su más bien su segundo verano, se le llama, ¿ya? Por medio de estas implicancias. El tema de esto, de la idea simbólica, lo bueno, por una parte, lo bueno que tiene es que las deducciones son súper fuertes. De hecho, aquí me acuerdo, hay un lenguaje que se llama el lenguaje Prolog, que me acuerdo que lo tuve que programar cuando estudiaba. Lenguaje Prolog consiste en que uno da qué son los hechos, cuáles son las, las reglas de deducción, y después uno le hace una pregunta y te responde si es que sí o si es que no, se cumple o no se cumple. Oye, tal persona es pariente de tal persona,
y responde. ¿Entendés? Ya, eso eran los sistemas inteligentes de cuando se hablaba de Terminator, en los años 80, era esa la inteligencia artificial que existía. Ya, y el problema era cómo crear esta lógica, era matemática y mucho de un programador muy experto. ¿Ya? Entonces, claro, ahora se puede hacer eso, pero en forma indirecta. El Machine Learning consiste en tengo los datos, descubre la lógica interna. Y es una lógica aproximada. No es 100% segura, sino que es aproximada en lo que más se cumple. ¿Sí? Pero respondiendo a tu pregunta de que no toda Sí, sí. inteligencia artificial es Machine Learning. Pero ahora es Vale, como la mejor forma. ¿Sí? Eso. vale, gracias. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Juan Manuel, sí, una preguntita. ¿En dónde queda el área de analítica de datos que uno escucha tanto en el mercado? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Usualmente es como un área de ciencia de datos, ahora analytics. Mira, yo trabajo un poco en esta cosa de analytics, ¿ya? Y no les he comentado yo a propósito de mi trabajo. Yo trabajé aquí y hice un doctorado en cosas más de visión, eso sí. Y ahora tengo una empresa. Después volví a la industria claro, y ahora trabajo haciendo justamente, trabajo con el e-commerce. Y trato de hacer un poco de inteligencia artificial, un poco de ciencia de datos. Y la parte de ciencia de datos, usualmente la ciencia de datos es mucho de entender y sacar conclusiones. La parte analytics es como algo previo a la ciencia de datos, es un poco de analytics, es mucho de recopilar datos y mostrar estadísticas. ¿Ya? Y descansar mucho en que el usuario ve tú qué es lo que haces. ¿Ya? ¿Ya? Y la ciencia de datos es más de tomar un poco el problema en la mano. En cambio, el analytics es más, por ejemplo, Google Analytics es datos gráficos. Puedes cruzar todo lo que quieras y eso es Analytics. Pero para hacer ciencia, claro, uno usa Analytics, pero uno tiene que tener conocimiento experto para hacer ciencia. No sé si me expliqué. Juan Manuel, cuando uno habla de analítica descriptiva, analítica predictiva, Sí, ¿estamos hablando de subáreas de la analítica? claro. Mira, sí, sí, yo creo que sí, cuando dice descriptiva, analítica en general es como eh, mostrar datos. Es como mostrar a ver, ¿cómo diría que es algo que un científico lo haría, pero no es hacer ciencia de datos. La ciencia de datos la llevan los humanos, ¿ya? Ujú. Y usan herramientas para mostrar datos. Y esto dice analítica descriptiva. Analítica predictiva sí, claro, sería como el algoritmo, pero el algoritmo en sí mismo alguien lo tiene que usar, un científico, ¿ya? Y el científico corriendo esos métodos haría ciencia. ¿Ya? En mi opinión, yo creo que analítica es como algo mucho más ingeniería, digamos, o algo más algorítmico. Ok, Y, y, y el científico usa esos algoritmos, usa analítica para hacer ciencia. Pero está bueno, ya. lo voy a sumar aquí a esta lista. Me parece interesante ese término, que también está siempre dando vueltas. Gracias por la pregunta. De hecho, aquí continuando con esto, tenía Deep Learning, que ya se los mencioné, ¿cierto? Es como un tipo de Machine Learning que se enfoca en redes neuronales y muy gran masividad de datos para ser usualmente muy ligado a Deep Learning, no necesariamente muy ligado bueno, ahora está más ligado a texto. Antes no estaba tan ligado a texto, pero ahora sí está muy ligado a texto. Decía muy ligado a cosas como más ay, ¿cómo se llama? De visión, de audio. Antes, sí, ahora en realidad eso era antes, ahora de los modelos grandes, ahora está ligado a texto. La siguiente es Big Data. Este es un caso que quería mencionar. Manuel tiene una pregunta. Sí, tal vez para intentar aclararle al colega y que está haciendo la pregunta cuál es la diferencia entre Machine Learning o Deep Learning. A propósito que yo fui alumno del diplomado de inteligencia artificial. Una de las grandes diferencias que se planteaba ahí, precisamente, que Juan Manuel me hizo clase, de hecho, es que Machine Learning está vinculado a ámbitos de las aplicaciones de algoritmos mucho más tradicionales, regresiones lineales, árboles de decisiones u otros
pasando por Night Valley, SVM, que son los clásicos, clustering y SOM incluso. Y Deep Learning o inteligencia artificial mucho más amplia, más profunda, también incluye todo el ámbito a partir de las redes neuronales en adelante. Y ahí van desde la red neuronal recurrente, la convolution neural network, que son basadas en visión, la LSTM, que ya empiezan a ampliar el espectro, a propósito de lo que acaba de mencionar Juan Manuel respecto al procesamiento del lenguaje, transformer, y por eso se incluye hasta hoy día el NLP y los Large Language Model en este ámbito de Deep Learning. Por eso hay como una separación entre lo que mencionaba, Machine Learning no es exclusivamente inteligencia artificial, como lo graficó muy bien Juan Manuel. Sí, exacto, sí, gracias, Manuel. Claro, en Machine Learning, de hecho, sí, tengo una slide de eso, pero la muestra el otro. Claro, que un poco más en esta parte. Entonces, Machine Learning, hay como estos árboles de decisiones, valles, eh, modelos random forest también. O sea, son algoritmos en particular. Árboles de decisión y Night Valles son bien interesantes de que entrenan, predicen, pero uno puede mirar qué es lo que está haciendo. Ya, en Random Forest también. Uno puede mirar y te permite entender qué está pasando. ¿Ya? Y de hecho es lo que espero que hagan aquí en el taller. ¿Ya? Tratar de ver una red recurrente o una red convolucional que entrenó y mirando cómo entrenó, tratar de ganar conocimiento, súper difícil. ¿Ya? Algo, hay unos papers, pero más de investigación y tratando de mostrar que algo se puede hacer. ¿Ya? Pero no están hechos para eso. ¿Ya? Bien, bien, gracias, Manuel. El tema Big Data se los quiero mencionar porque también está muy ligado acá, eh, con respecto a qué es Big, ¿ya? Y qué es Data. Y usualmente cuando uno ve, por ejemplo, estos slides que mostraba antes de IBM, que habla de las B cortas, están muy ligados claro, el bit corresponde a volúmenes que son más grandes que lo que cae en el computador. ¿Ya? Entonces, datos distribuidos y cómo comunicar datos que están distribuidos, cómo puedo hacer un entrenamiento de algo cuando los datos están parcialmente distribuidos entre distintos computadores. ¿Ya? Usualmente, eh, eso tiene que ver mucho con distribución. ¿Ya? Y eso lleva mucho a que habla mucho de plataformas. Aquí me refiero con plataforma claro, un software que va corriendo en cada computador y que los va uniendo y finalmente esta es una, estos software de plataforma aquí lo más común que se usa, de hecho que el último curso aquí del taller que se llama uh, eh, MapReduce, pero hay una implementación que es la más común. MapReduce es como el enfoque, pero en Java lo más común se llama, no me acuerdo, no, ahí lo hará con Aidan. Eh, Usualmente, claro, esto es bueno saberlo, pero al menos para el diplomado, en mi opinión, lo más importante de Big Data es saber usar data. Si ustedes saben usar Small Data, Hadoop, esa era, muchas gracias, Andrés. Es Hadoop. Ya. Yo diría, en mi opinión, el Big Data, cuando ustedes una empresa van y le venden, tienes que hacer uso de los datos y les venden la plataforma y le venden todos los servidores y venden unos hartos millones de dólares. Ya, usualmente uno no parte así, uno parte con data, con small data, y con small data uno puede hacer unas cosas súper importantes y tener impacto, y luego que uno tiene small data, ahí uno va a big data. ¿Entendés? Uno no parte comprando, que lo típico que he visto en empresas grandes parten, no han hecho nada y ya parten comprando la super plataforma. ¿Entendés? Y se gastan toda la plata en esto cuando en realidad lo que hay que gastarse la plata es en data. Claro, pero en qué se gasta uno la plata en data? En personas. Yo diría que ese es el costo. En personas. En software y personas. Y hay que gastarse la plata ahí. Después, cuando uno ya tiene un buen equipo que entiende cómo funciona la empresa, uno va después sobre el Big Data. Después uno toma el Big. ¿Ya? Pero uno no lo hace al revés. El tema aquí cada vez más difícil. Ya, mira. Business Intelligence, se lo quería comentar aquí, porque Business Intelligence se mezcla mucho con otro y usualmente Business Intelligence se parece harto a ciencia de datos, pero con un solo objetivo, plata, digamos, ya, plata.
y ganar plata, disminuir costos. A la empresa les gusta el business intelligence. Pero si uno lo ve, en realidad business intelligence, de hecho, existe desde hace mucho tiempo, desde los 90. Y business intelligence tiene los algoritmos y usa todos los algoritmos. Y diría que lo que cambia es el objetivo. Ciencia de datos es algo que es mucho más general, ¿cierto? Para el crecimiento de plantas, para astronomía, y haga datos de eso. En cambio, business intelligence es esto mismo, pero si lo aplicamos a la empresa, a tratar de entender los clientes y ver mis costos y cosas así. Presencialmente es lo mismo. ¿Ya? O es un enfoque está enfocado en plata. ¿Ya? Le puse tres puntitos aquí porque había uno que quería mencionar que se llama, y yo no lo he escuchado ahora, en realidad este año no lo he escuchado, que se llama IBM, hablaba mucho de computación cognitiva, acordé. Cognitiva, no sé si alguien lo ha escuchado. ¿Ya? No, ya menos mal, porque una venta de pomada, nada, ya, ya. Una venta de pomada de IBM que trata de vender Bien. sus software que son de ellos, pero en realidad están vendiéndole Python con todo su algoritmo. Están vendiéndole scikit-learn a un precio muy caro. ¿Ya? La computación cognitiva, alguna vez mire qué es eso, no, no hay nada, eso es puro marketing, ¿ya? Así que ni lo puse. No sé si alguien tiene un comentario. ¿No? Ya, ok. Bueno, etcétera. Ya. Dentro de la ciencia de datos, sí, me quedan 10 minutos, tengo un montón de cosas que mencionar. Ya, espero que haya sido interesante porque me gasté mucho tiempo aquí. Ya, usualmente en la ciencia de datos se habla, me acuerdo, vi esta infografía que hablaba del workflow de ciencia de datos, adquisición y limpieza, almacenado y manejo, análisis, visualización y comunicación. Como que esta es la ciencia de datos, dije, pero esta es la ciencia de toda la vida, eso sí. ¿Ya? Claro, igual hay algunas diferencias que ¿cierto? Que la adquisición y limpieza, perdón, eso siempre, de hecho, en el ejemplo que mostraba de la planta de tomate, eso también tiene adquisición de datos, ¿sí? Claro, la diferencia es que, claro, aquí en ciencia de datos la adquisición es automática, digamos, a veces hasta implícita, cuando uno captura datos y captura clics, captura personas, captura relaciones. En el almacenaje, claro, aquí es distinto el modelo clásico porque en el almacenaje ahora tenemos, bueno, ahí lo que decía, ¿no? SQL, MapReduce. Ya, es un poco distinto. Para el análisis de datos antes se hacía a mano y ahora se usa Machine Learning. Visualización, un poco distinto, y comunicación. Entonces, claro, es como el mismo modelo, si tampoco es que cambia tanto el modelo de ciencia, solamente que, claro, en este mundo nuevo, igual cambia el alcance de todo. Ya. Uno usa datos en vez de estadísticas, orientados a descubrir características más que a comprobar ideas, ¿cierto? Aquí el test de hipótesis como que no cae mucho en ciencia de datos. El test de hipótesis es algo muy importante en ciencia tradicional. Aquí no cuadra mucho. Es más de exploración, ¿cierto? Los datos quieren valor por sí mismos. Eh, de hecho, esto es curioso también. Creo que lo mencionó Claudio. Los datos en sí mismos son valiosos. ¿Ya? Y uno los captura. Eso sí, es difícil trabajar cuando uno captura datos sin saber para qué. Eh, Usualmente funciona mucho mejor cuando uno captura los datos sabiendo para qué los quiero hacer, los quiero usar bien. Y lo otro hay una cosa que se llama el timeliness, timeliness, ay no sé cómo explicar, timeliness, que dice que los datos, no solo capturar datos, pero si los datos los capturo ahora es mucho mejor que los datos que capturé hace 2 años. Porque uno quiere predecir el futuro, uno quiere predecir algo, no me sirve predecir el pasado. Entonces, para predecir el futuro, siempre los datos más actuales son mejores, entonces los datos se van como añejando. Pero no añejando bueno, añejando malo. No como el vino, ¿cierto? No, sino que añejando, no sé, como el pan, digamos. ¿No? Bueno, dentro del manejo de los proyectos, hay estándares. De hecho, esto es un estándar que se usa para el manejo de análisis de datos. Conocimiento del negocio, entendimiento del negocio, preparación de los datos, modelar, evaluar. Y luego si evalúo, entiendo mejor mi negocio y puedo hacer este ciclo y cuando quiero lo hago un deployment. ¿Ya? Esto se los comento solamente, lo que es como bien estándar y de hecho los que han desarrollado software, el modelo de desarrollo de software es súper parecido. ¿Ya?
Entendimiento de los datos, preparación, modelamiento, evaluación, ya, instalación. Ya, al menos yo lo vi en un modelo cascada clásico o modelo iterativo, ágil podrían poner algunos, sí, no sé. Pero es como bien, se entiende, al menos no le veo bueno, muchas gracias. Pero está bien, yo creo que uno hace esto. ¿Ya? Eh, otro modelo, eh, bueno, el anterior se llamaba CRISP, yo creo que es como bien clásico. El anterior, este es de Microsoft, es curioso porque es más elaborado, vean, aquí tiene entendimiento del negocio, modelar, adquisición y datos y deployment. Y claro, aquí empieza a decir para todo contra todo, porque efectivamente cuando uno va haciendo adquisición de datos y va modelando, uno tiene que, entre que uno modela y después se da cuenta que le faltan datos, entonces necesito capturar otros datos. Y la medida que voy modelando, voy entendiendo el negocio, pero al final igual como que los comunican todos con todos. De ahí después tienen como unas patitas acá volando, unas cajitas volando que dice, hay que hacer feature engineering, entrenamiento modelo. Está bien, yo creo que está bueno, pueden mirarlo. Hay de todo un poco. Y lo que sí, al menos si ustedes van a ver aquí, les dejo el link después, es que, para que lo vean. Eh, lo que se empieza a hacer recomendaciones de herramientas y claro, como esto es Microsoft, ahí se pone medio vendedor de Microsoft, el modelo. Ya. Yo creo que está bien, si van a incluir, para entrando para que sepan como qué tarea uno hace. Eh, Ya. Fuentes de datos, hay muchas fuentes de datos. Yo voy a avanzar para que vaya más bien. Los datos se acceden a distintos formatos. Lo voy a saltar. Y hay unas tareas de manejo de datos que son muy importantes. Eh, Quiero que las va a mencionar Claudio Gutiérrez cuando hablemos de calidad de datos. ¿Cierto? Sobre el management, la curación, el lineage, que es como el linaje de cómo se manejan los datos, el provenance, que tiene que ver con un registro histórico de los datos. Y en general todo esto se le llama el data governance. Todas las prácticas de cómo ir manteniendo la calidad de los datos y mantener una gestión en general de los datos. ¿Ves? Y en particular un tema que se llama la contabilidad, es muy necesario y cuando uno habla de ética también es muy importante. A contabilidad se dice quién se hace responsable por esta captura de datos. ¿Ves? Claro, no es que yo le preste datos, sino que el que capturó los datos y me guarda mis datos, ¿quién es? ¿Ya? Y alguien tiene que hacerse cargo de si que hay una filtración de datos, ¿quién es el responsable de esto? ¿Ves? Eso era contabilidad. Ya creo que, y para terminar tenía esto que se habla otra infografía de científico de datos, que hay que saber muchas cosas. De hecho, aquí no dicen tres, sino que muestran cuatro cosas. Matemática estadística, programar, conocimiento del área y aquí habla de comunicación. Claro que en realidad esa habilidad debe ser para todas las personas. En realidad, ¿por qué les digo esto? Porque en ciencia de datos, si ustedes eh, es necesario en particular, yo lo vi aquí, me acuerdo que cuando hablamos no eran muchos de computación, y eso está bien. En general, para hacer ciencia de datos, lo más importante es tener conocimiento del área. ¿Ya? Es decir, en el proyecto que vayan a hacer aquí en el taller, necesito que ustedes sepan de los datos. No pueden, si ustedes no tienen idea de astronomía, por favor no hagan ciencia de datos de astronomía. ¿Ya? ¿Ya? Tienen que aprender de eso. ¿Ya? Entonces, por favor, donde ustedes tengan conocimiento, o por lo menos tengan ganas de aprender. ¿Ya? Eso es como lo fundamental. Eso uno. Y con respecto al taller, ¿ya? Aquí vamos a hablar de un proyecto de ciencia de datos y en particular del taller. ¿Ya? Una de las cosas más importantes del proyecto aquí del taller, del proyecto de ciencia de datos en general, es que tienen que tener un objetivo. Ya, obvio, ya, no es tan obvio, es comúnmente escuchado el término, tengo estos datos, quiero saber qué hago. ¿De qué me sirven estos datos? Ya, partir así no es un buen inicio. ¿Verdad? Eso probablemente ese proyecto va a estar en dificultades en el futuro. ¿Ya? Uno tiene que tener una idea pero objetivo, ¿a qué me refiero con un objetivo? Necesito eh, que tengan que tener problemas a resolver. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día mismo, hace un rato,
hablaba con un alumno que tenía datos de captura de una estación de servicio de Copec. De ahí tenía como grabaciones, en realidad iban a 3 grabaciones, querían grabar, y el proyecto era así como, ya, ¿qué hago con eso? Ya, es súper difícil partir porque él decía, claro, podríamos hacer como más bacano, podríamos ver por dónde pasan, pero también podríamos ver los asaltos, si es que asaltan o no. Ya, no sé, ahí se pueden hacer muchas cosas, el largo de la fila, pero después decir, ¿qué tal si vemos los autos, los tipos de autos que pasan? Se pueden hacer muchas cosas, y el tema es que uno no puede hacer, si uno parte así en blanco, no va a funcionar. Entonces, lo que diga, por eso quiero decir que sean de su conocimiento experto del área, que eh, tengan los problemas que quieren resolver. ¿Ya? Claro, tienen que definirse por qué y cuáles son los problemas, los importantes. ¿Ya? Usualmente, si es una empresa, usualmente algo ligado a su costo más alto o algo ligado a cómo generan ingresos. ¿Ya? Ojalá algo de ese estilo. Ahí los proyectos fluyen, pero súper rápido. ¿Ya? Y si están haciendo algo anexo, así como que a nadie le importa, pero tengo datos y voy a tratar de hacer algo, eso no fluye para nada. ¿Ya? Espero transmitirle eso, por favor. Vayamos a los problemas interesantes y tratar de capturar datos que sean importantes, ¿ya? Ustedes lo saben, ¿ya? Y me acuerdo que, bueno, en ese alumno finalmente le decía, pero claro, ellos tienen que saber qué es lo importante. Y claro, una parte era que querían saber qué tipos de autos eran los que pasaban, porque, y cuáles gastaban más o menos, cuánto se demoraba la fila, el bombero que a la vencía, cuánto tiempo se demoraba, no sé, hay altas métricas, pero tienen que saber cuáles son. ¿Ya? Si no, el proyecto no funciona. Eh, Ya, un proyecto de ciencia de datos usualmente se enfoca en buscar y descubrir patrones. Entonces usted tiene como un problema y luego lo va descubriendo y analizando. ¿Ya? Ya, en vez de hacer un test de hipótesis, que es lo que digo. En la etapa definición, preparación, exploración, usualmente un proyecto de ciencia de datos tiene estas tres. Tenemos que definir un objetivo, qué es lo que queremos lograr, recopilamos los datos y usualmente se dice que el 80% del tiempo es este. ¿Ya? Recopilar datos y limpiar datos. ¿Ya? Y luego uno hace una exploración de datos para ver lo que hay, y luego comúnmente se va o por el lado de métodos no supervisados, esencialmente clustering, que es cuando no hay datos etiquetados, o cuando hay datos etiquetados uno va por el lado de clasificación, que es más bien de predicción, digamos. ¿Ya? Usualmente un proyecto de ciencia de datos va por un lado, un proyecto de datos que vaya por los dos lados es raro. ¿Ya? Porque generalmente o tengo una meta clara y tengo datos etiquetados, y si tengo datos etiquetados, voy por el lado supervisado. Si no tengo datos etiquetados, voy por el lado no supervisado y exploro y veo qué grupos hay o qué tendencias hay. En el taller en particular, quiero que hagamos las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero que practiquen las cosas. Ahí. Ya tú me vas a definir el proyecto, tiene que tener un problema. Usualmente me refiero a una entidad central, a como cuál es el caso particular que le interesa. Ya usted tiene que pensar ahí cuál es el objeto que quiero estudiar o algún comportamiento que quiero estudiar. ¿Ya? Los datos y trabajo en la próxima clase, en la próxima sesión en 3 semanas más, vamos a hablar sobre cómo hacer esto, en realidad cómo hacer esta parte. Ya Claudio Gutiérrez va a hablar sobre esto en la primera parte. Definir objetivos y revisar los antecedentes, que buscar casos, que sé, cómo se hace eso. En el taller yo espero que definan un dominio donde tengan experiencia, una entidad interesante a estudiar y algún atributo que deseen entender y tienen que analizar y caracterizar eso. Ya eso como en general. Ya ustedes verán ahí cómo, en qué aplica para el proyecto de texto. Luego ahí dice la preparación de datos, que hay que limpiarlos y hay muchas tareas, esto lo pueden leer. Para el taller espero yo que ustedes hagan datos. En general prefiero datos privados de alguna empresa porque usualmente eh, cuando son datos privados tienen problemas ligados a esos datos, a la empresa que es dueña de esos datos. Pero son datos públicos, descargo los datos de, no sé,
del dólar. Tengo datos del dólar. ¿Qué hago con ellos? Y ahí uno tiene que empezar a tratar de inventarse problemas y usualmente eso es difícil. De, eh, eh, Enriquecer los datos externos y si la datación es muy grande, entre comillas, muy grande, porque esa definición es bien ambigua, es decir, pero aquí lo vamos a definir como si el dataset es muy, les cuesta trabajar con ellos porque es muy grande, les cuesta cargarlo, leerlo, pueden tomar una muestra aleatoria y trabajar con la muestra aleatoria. Y no tienen para qué usar todos los datos. Si tienen 500 gigas de datos, no se compliquen. Para el taller. ¿Eliseo, una pregunta? Con respecto a eso, profe, ¿qué aconsejarle como en la cantidad de datos que podría uno como pedir? Porque, por ejemplo, a mí me preguntaron cuántos datos tenía que como pasar, o Depende del sea, que me problema, prestaran. depende del problema que quieras resolver. Si son las ventas de algo, si las ventas son estacionales, necesitan un par de años para atrás, ¿cierto? Que las ventas de enero te dicen enero, ¿cierto? Las ventas entonces hay que tener por lo menos, no sé, pues, si son estacionales, ¿cierto? Unos 3 años para entrenar y un año para predecir. Entonces, no sé, digamos, 3 o 4 años de datos. Si que fueran Ah, como ya, ok. ventas de algo que son estacionales. ¿Ya? Y lo otro, no sé, no tiene que tener hartos casos para poder entrenar y predecir. Pero, por ejemplo, como una clasificación, así como una predicción, como por ejemplo, no sé, Es que mira, uno como puede hacer, 3, 4 años, cada vez ¿o que uno no? puede hacer, si son, por ejemplo, uno a veces no quiere predecir comunas. Algunos lo han hecho, me acuerdo, en talleres. Y son 350 comunas, 350 ya. Uno puede entrenar y predecir. Son pocos 300 casos, 350 casos, son pocos. Yo diría que en general todo fluye bien cuando estamos hablando de decenas de miles de filas de datos. ¿Ya? 10.000 datos ya uno ya puede empezar a sacar muestreo y entrenar. ¿Ya? Si tienes cientos, como que cientos de casos, es difícil entrenar. ¿Ya? Claro, si tienes datos, yo diría que usualmente sí se mientras más grande mejor. ¿Ya? Pero no tan grande, es Ya, la respuesta. ah, ya, ya, vale, profe, vale. No sé cómo ser más claro que sí. Y otra cosa, si el problema es muy complejo, por ejemplo, me acuerdo de algunos que han tratado de modelar los colegios de todo el país para ver, me acuerdo de un modelo de predicción de si es que los alumnos se iban o no del colegio. De repente pero aparte, todos los colegios de todo el país podría ser mucho, ahí depende de qué tanto dato hay. Eh, pero por otra parte es muy complejo que hay muchas relaciones, muchos casos distintos. Y ahí es donde uno dice, a veces no tomes todo el país, toma una comuna y con eso estamos bien. ¿Ya? Y predecir, o una región. ¿Ya? Porque claro, las reglas de Puerto Montt van a ser distintas a las reglas de Antofagasta. ¿Entendés? Probablemente, ¿ya? O probablemente no. Pero diría que realmente cuando el caso es muy universal, es muy complejo. ¿Ya? Y si uno lo hace un subconjunto, se hace un proyecto mucho más manejable. Esto lo digo para el taller, ¿ya? Para el taller. Si toman subconjunto, está bien. ¿Ya? Eh, la calidad de datos que tienen que tener los datos limpios, probablemente hay que limpiarlos a mano y hay muchos errores, hay muchos sesgos que hay que ir evitando de selección, de sobreviviente, etc. Ya no lo voy a comentar. Los pueden leer, los comentamos para la otra clase. ¿Ya? Hay que limpiar datos, no voy a saltar esto. Y la integración de datos es lo que me interesa. Ojalá que puedan descargar, perdón, fuentes de información externa. Ahí no está, aquí está. Fuentes de información externa. Y luego vamos a hacer exploración de datos, que es lo que vamos a ver en 2 clases más, diría, en 2 sesiones más. Y después de la exploración de datos, donde tiene que hablar de rango, distribuciones, correlaciones. Ya, en la exploración de datos, diría que hay que hacer 2 cosas. Uno que mencionaban, escuché que mencionaban antes, ¿cierto? Analítica descriptiva, y se refiere a los datos, tengo que decir qué es lo que hay. Y esto es lo que uno dice, rango, distribuciones, correlaciones. Pero hay que hacer, hay que diferenciarlo de lo que se llama la exploración, pero guiada al objetivo del proyecto. Por ejemplo, si yo tengo
mi proyecto es tratar de entender cómo crecen los tomates de las plantas, ¿ya? Una cosa en la estadística descriptiva, puedo decir todas mis plantas como son y ver todos los atributos que tengo de crecimiento o de variable atmosférica y puedo ver todo lo que hay. Pero uno no lo muestra. Es distinto cuando uno puede hacer una expresión guiada a que a mí me interesa ver si es que impacta el azufre o no. ¿Ya? Entonces uno puede ir a hacer una exploración, pero mirando siempre la variable azufre, cómo influye en las demás, pero por medio de pura exploración. ¿Cómo uno hace eso? Uno estudia las correlaciones que permiten entender este comportamiento y antes de hacer, de hecho, uno antes de hacer un clustering, uno puede saber si es que el clustering va a funcionar o no, si es que uno hace una buena exploración. Antes de hacer un clasificador, una predicción, uno puede saber si es que uno hace una exploración, uno puede saber si es que esto va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quiero predecir si es que el- la lluvia aumenta, ayuda a aumentar el crecimiento del tomate, en los datos debería tener la lluvia, debería tener el crecimiento del tomate y por medio de gráficos, solamente sin saber de clasificadores, podría empezar a ver si es que poner la variable de lluvia, la variable de crecimiento o altura, y ver si es que se relaciona, los gráficos se ven como nubes relacionadas. ¿Sí? Y si es que eso se ve bien, entonces el predictor le va a ir bien. Si es que no se ve nada, uno puede saber que el predictor no le va a ir bien. ¿Me explico con esto? Esta tarea. Ya. Porque esto es lo que va a tener que hacer, la exploración de datos, pero guiada. Yo creo que eso es súper útil. Ya. Luego van a tener que hacer un clustering, que se lo vamos a mencionar después. Aquí lo voy a dejar estas slides. Y luego la del clasificador, que le voy a dejar las slides ahí para que las lean. ¿Ya? No voy a avanzar. Y esta es la última slide. Proyecto Ciencia de Datos se enfoca en obtener conocimiento, descubrir grupos, tendencias, posibles categorías. eh, y el resultado de un proyecto de ciencia de datos puede ser usado de base para un proyecto de inteligencia artificial. Ya. Aquí le quiero decir con esto, que para finalizar, principalmente se lo menciono para que vean la diferencia entre ellos. Un proyecto de ciencia de datos está basado en adquirir conocimiento. Un proyecto de inteligencia artificial está basado en crear un software o una máquina que haga algo automático. ¿Ya? Por ejemplo, la máquina, esto de un software de recomendación de productos o inteligencia artificial. ¿Ya? Alguien que envía recomendaciones por correo, inteligencia artificial. Pero para hacer eso es súper útil entender los clientes, entender los segmentos del cliente, entender en qué influye la decisión de compra. Entender a mis clientes la decisión de compra es un proyecto esencial. Una vez que sé cuáles son los atributos que influyen en la decisión de compra, puedo hacer un programa que haga recomendación automática de productos, que mande correos, que inscriba cosas automáticas. ¿Sí? Y de hecho, usualmente un proyecto de ciencia de datos hay clasificadores, pero entre ese clasificador pasarlo productivo hay un trecho más o menos grande. Y eso es inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Digo, para lo que me interesa es manejar las expectativas del taller. El taller, la idea es que manejen datos y aprendan a entender qué está pasando. ¿Alguna pregunta? Estoy pasado bien. 10 minutos. Perdón. Ya. A ver, al menos para hoy día no había contemplado un momento de trabajo grupal así como dentro del taller. De algo que tenemos que comunicarle esto. Y les recomendaría, si es que pueden trabajar en grupo, bueno, ya es muy tarde, ya va a ser tarde, pero que vayan pensando en el proyecto, posibles ideas de dónde va a tener datos. En la próxima sesión, sí, ya tenemos que hablar del taller y qué ideas tienen que irse definiendo. ¿Ya? En los objetivos, perdón, en el calendario, que también se lo dejé aquí, en la clase la siguiente, la del 22. En la del 3 de julio tienen que tener claro ya el proyecto. Tienen que presentar su proyecto. ¿Ya? Y eso falta todavía. ¿Sí? Eso, eso, no sé. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Son 20 para las 10 ya. Sí, ¿no? Ya, gracias a los que llegaron hasta acá. Sí. Bien, no sé. ¿Estamos? ¿Alguna duda entonces cómo continuar el taller? ¿No?